tal amigos de Sintonía Positiva? El día de hoy vamos a hablar de el ego. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del ego, pero no desde el punto de vista psicológico, sino más bien como desde el punto de vista espiritual. Y ahorita Eli nos va a empezar a decir cuáles serían como las características que tiene el ego o qué sería el ego. ¿Qué sería el ego? Bueno, el ego es el conjunto de creencias de mi personalidad o lo que yo creo que soy. Podemos decir, por ejemplo, que yo soy Elizabeth, ¿no? Yo soy biodescodificadora, pero no solamente soy eso es como mi personalidad, pero mi verdadero ser es un ser superior que todos tenemos, ¿no? Es la divinidad que tenemos en nosotros mismos como raza humana, que venimos a evolucionar, pero el ego más bien se queda en mi personalidad y me expongo, por así decirlo, al juicio de los otros, ¿no? Que si tengo, que si no tengo, que si soy o no soy, pero dentro de este marco más materialista, podríamos decirlo. Okay. ¿Y todos teníamos ego? Sí. Unos más grandes que otros. Sí, podríamos decirlo, de acuerdo a nuestra evolución como seres humanos, puede ser que tengamos un ego bastante elevado, ¿no? Que podríamos identificarlo en el orgullo. Cuando yo soy orgulloso, quiere decir que yo dejé todo mi poder o el control de mi vida a mi ego. ¿Por qué? Porque el ego para él siempre tiene la razón. Entonces, el ego es, yo siempre tengo la razón, yo siempre estoy haciendo las cosas como deben ser, las cosas se hacen bien, ¿no? Entonces, siempre es entre el bien y el mal, y comparar entre si es bueno o malo. Entonces, si es mejor o peor. Entonces, no podríamos decir si el ego es bueno o es malo. No, porque el ego es el que te hace ver en los demás o afuera si hay bueno o malo, cuando en realidad no lo es. Es como el ejemplo que hemos manejado de la temperatura, el frío o el calor, no podemos decir si es bueno o malo, simplemente hay que buscar el equilibrio entre ellos para que la vida se pueda dar. Okay. ¿Y tiene una función? Sí, por lo general el ego también es un mecanismo de defensa. El ego no es malo, sino que el ego está tratando de evitarnos el sufrimiento, pero por otro lado el sufrimiento nos está enseñando algo de nosotros mismos, aunque el ego siempre va a creer o te va a hacer creer que el sufrimiento viene de los demás y que los demás te están haciendo daño. Entonces debo poner atención en ese momento para darme cuenta de que no, de que más bien tengo que ir adentro, y lo que voy a encontrar ahí pues es una de las heridas básicas. Entonces en el momento en el que el ego me avisa, puedo darme yo cuenta de qué herida básica es la que tengo que trabajar. Okay. ¿Cuáles serían esas heridas básicas? Las heridas básicas es la de rechazo, la de abandono, injusticia, traición y humillación. Hay varias versiones, pero hay unos que dicen que son 8 o menos, pero todos coinciden en esas 5, que son las heridas básicas, que se generan desde la infancia. Y todos, absolutamente todos, tenemos alguna de estas heridas o varias. ¿Y de dónde surgirían esas o cómo se va uno haciendo de esas heridas? Bueno, pues las heridas surgen precisamente cuando no estoy en mí, sino en los demás. Por ejemplo, una herida de rechazo es cuando yo me sentí rechazada por mi familia, ¿no? A lo mejor no me aceptaban como era, pero esa es mi interpretación de los hechos. Y entonces mi ego me hace cubrirme. Como me hizo sufrir, cuando somos niños no tenemos las herramientas necesarias como para enfrentar esas cosas. Entonces mi ego recuerda, pero en tu familia más bien te rechazaron, no te aceptaron como eres, entonces tienes que ponerte tu disfraz. Y entonces empieza, ¿qué es lo que sí se acepta en la sociedad? Pues tengo que ser buena.
pues tengo que decir que sí a todo, pues es que no los puedo hacer enojar, ¿no? Uh-huh. Y entonces te vas creando como que esa máscara y pues el ego ahí está para que no te dañe uh-huh. en tu herida. Uh-huh. Más en el ámbito espiritual lo que tenemos que hacer es precisamente uh-huh. darnos cuenta de ese ego para descubrir esa herida y sanarla desde dentro. ¿Y eso cómo se puede ir haciendo?